La tesis Siri es la creencia de que el cardenal Giuseppe Siri, el conservador arzobispo de Génova, fue elegido en realidad papa en el cónclave papal en el año 1958, pero que su elección fue entonces suprimida. Para el año 2006, la tesis Siri era una creencia franja, yo pienso que se cree por cientos, en la mayoría de los miles de católicos tradicionalistas en su mayoría. Se dice que el mismo cardenal Siri ha admitido secretamente a un sacerdote vietnamita que él había ganado en varios cónclaves. Los seguidores de la tesis Siri afirman que durante el cónclave papal de 1958, el cardenal Siri, que era considerado el candidato conservador líder, fue elegido papa en el primer día del cónclave, el 26 de octubre, y tomó el nombre pontificio de Gregorio XVII. Sin embargo, se cree que este no aceptó el pontificado por amenazas. La realidad es que sí hubo humo blanco que emanaba de la chimenea de la Capilla Sixtina de las 5:55 p.m. hasta las 6 p.m. del 26 de octubre de 1958. El humo blanco indica que un papa ha sido elegido. Radio Vaticano también llegó a la conclusión de que un papa había sido elegido en la tercera votación, y anunció que, como tal, oyentes diciendo, el humo es blanco, no hay absolutamente ninguna duda. Un papa ha sido elegido. Sin embargo, el papa no se asomó, y a las 6 p.m. el humo cambió a negro, lo que indica que ningún papa había sido elegido. 2 días más tarde, el humo blanco de nuevo se levantó de la Capilla Sixtina, y Angelo Roncalli surgió para convertirse en el Papa Juan XXIII. Los partidarios de la tesis Siri creen que la evidencia indica que el cardenal Siri fue elegido el 26 de octubre, cuando se vio el humo blanco, pero ningún papa surgió en el balcón, y que las amenazas graves contra los cardenales y el Vaticano se hicieron durante este tiempo, que emana en parte desde el Kremlin. Algunos consideran que las presiones incluyeron una amenaza nuclear contra el propio Vaticano si Siri no se hacía a un lado y si un papa candidato aceptable por los comunistas y masones no fuera elegido. Esta idea se basa en la protesta contra la fuerte postura anticomunista de Siri. Malachi Martín dijo más tarde que Siri había sido elegido papa en el cónclave papal, en octubre de 1978. Él dijo en marzo de 1997 en el programa de radio para Net Continuum, organizada por John Loeffler, que Siri había recibido una nota mortal escrita después de su elección inicial diciendo que matarían a él y a su familia en caso de que aceptara el papado. Martín escribió acerca de las amenazas que implicaba la existencia misma del Estado del Vaticano, durante un cónclave en las páginas del 600 al 610 de su libro, Las claves de la sangre. Según Martín, después de tales amenazas entraron en el cónclave facciones progresistas entre los cardenales en el cónclave, en particular los cardenales franceses, presionando a Siri para que hiciera un paso al costado, alegando que sus políticas de fuerte anticomunistas llevarían, entre otras cosas, a la persecución generalizada de los católicos en Europa del Este. Siri entonces habría aceptado esta sugerencia y dio un paso a un lado, en lugar de enfrentarlos para desenmascararlos ante el mundo y ante su rebaño católico. También Malachi Martín se refería a Giuseppe Siri como el Papa eslavo en su libro, El último Papa. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos supuestamente afirmó que Siri de hecho había sido elegido en la tercera votación el 26 de octubre de 1958, de acuerdo con el libro El Vaticano al Descubierto. El dinero, asesinato, y la mafia por Paul L. Williams en las páginas del 90 al 92, que cita un documento del FBI que probaría que efectivamente Siri ganó no solamente el cónclave del 58, sino también la del 63 y los dos del 78. Este documento, supuestamente desclasificado, ya no puede ser encontrado. Williams se negó rotundamente a comentar por qué se incluyó el supuesto documento y número de referencia en su libro, o por qué el documento ya no se podía ver. Lo que es seguro es que si la tesis Siri es real, el Espíritu Santo lo eligió para que fuera el venerado sucesor de San Pedro, y vicario de Cristo. De acuerdo con algunos teóricos pro-Siri, si Siri había renunciado, habría sido inválida según el Canon 185 del Código de Derecho Canónico, que establece en 1917, Canon 188 del Código de Derecho Canónico de 1983. Una renuncia hecha de miedo grave que sean infligidos injustamente o por malicia, error substancial o simonía no es válido por la propia ley. Además, varias décadas antes, el Papa León XIII proclamó: cuando todo lo que hemos descrito hasta ahora se ha hecho, las leyes precisas de un cónclave han seguido, el que es elegido Papa, en el bien y la justicia, y ningún hombre puede de ninguna manera llamar su elección de que se trate o de esforzarse por invalidarla.
Él gobierna la Iglesia a partir de ese momento, y ningún otro acto se requiere para darle más autoridad. Algunos, es cierto, afirman que la coronación es de algún modo necesario para la perfección de la elección. Sin embargo, el Papa Clemente V dijo que la ceremonia de la coronación es de ninguna manera esencial. Un pequeño grupo de católicos tradicionales rechaza las reformas del Concilio Vaticano II, y en algunos círculos de este rechazo se extiende incluso a la validez de los mismos papas posteriores a la del concilio. En su opinión, el Papa Pío XII fue el último verdadero papa. Una rama de sedevacantistas, partidarios de la tesis, que también se conoce como sirianistas a los adversarios de la tesis, también consideran que Juan XXIII y los papas oficiales son antipapas, mientras Siri reinó como la cabeza suprimido de la Iglesia Católica hasta su muerte en 1989. Sin embargo, a diferencia de las disputas de los antipapas históricos u oficiales, Siri nunca reclamó públicamente ser papa o puso en duda la validez de los pontificados de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Los sirianistas sostienen que Siri estaba bajo vigilancia constante y bajo una amenaza constante de muerte y por lo tanto se vio obligado a permanecer en silencio por temor a perder su vida. El sirianismo parece ser una característica importante en lo que se ha denominado sedeimpedismo, y el sedeimpedismo se distingue del sedevacantismo, ya que no creen que la Santa Sede está vacante, la sede vacante, sino que existe un verdadero papa legítimo, pero que está impedido por fuerzas externas de tomar su oficio. Es decir, la sede está impedida. Debido a que algunos hoy por hoy no son aún sedevacantistas, algunos de ellos creen que hay un papa llamado Gregorio XVIII, él es un verdadero papa en la línea de Siri, y se dice que el papa Gregorio XVIII todavía existe en algún lugar en el mundo actualmente, y por lo tanto también se distinguen de los conclavistas, que son sedevacantistas que tomaron el siguiente paso y decidieron elegir a su propio papa. Un número de grupos han intentado este paso, incluyendo un grupo en Kansas, Estados Unidos, que reconocen a David Bowden como el Papa Michael I en 1990, y un grupo de alrededor de, el fallecido, Elizabeth Gersner, entre otros. Sin embargo, incluso si la tesis Siri fuera correcta, todas estas supuestas elecciones no son válidos según el derecho canónico, que se reserva el derecho de elegir al Papa a los electores del colegio cardenalicio. Por lo tanto, los sedeimpedistas creen que la sucesión papal verdadera tendría que ser conservado, muy probablemente por una red de subterráneos cardenales y obispos. Los sedeimpedistas que aceptan la tesis Siri creen que Giuseppe Siri fue el papa en el exilio profetizado por los santos católicos en lo que ven como la actual eclipse de la Iglesia, según supuestamente lo predicho por Nuestra Señora de la Salete en 1846, una visión aprobada por la Iglesia. Sin embargo, cabe preguntarse si Siri realmente estuvo en el exilio, ya que él continuó sirviendo como arzobispo de Génova y nunca puso en duda la validez de los papas conocidos. También se dice que Siri era conocido por ser amigo de Juan XXIII, sin embargo se dice que ambos detestaban a Pablo VI. Aunque lo anterior brevemente dicho puede ser mentira para desacreditar al cardenal sirio Papa Gregorio XVII. Algunos pueden no estar de acuerdo con los sedeimpedistas o creyentes de la tesis Siri, pero al menos algunos otros lo consideran solo como una de una serie de posibilidades. Pero en algo están de acuerdo en general con los sedevacantistas, y es que empiezan, por lo general, afirmando que los papas infiltrados por la masonería, empezaron con Juan XXIII, y que el trono petrino ha sido usurpado por herejes. Por lo tanto, la Iglesia Católica no ha tenido papas legítimos en Roma desde el mismo Juan XXIII, y que ya hay suficientes cardenales herejes modernistas y que no se puede pararlos sin que intervenga la mano de Dios para lograrlo. La biografía autorizada del cardenal Siri por Raimondo Spiazzi y otros biógrafos italianos ni siquiera mencionan todas estas teorías. Houghton Gibson, que fue una vez partidario cauteloso de la tesis Siri, rechazó la creencia y afirmó que se basaba en gran parte en un error de traducción de un artículo de un periódico italiano. El cambio de blanco al humo negro fue grabada por Silvio Negro para la edición vespertina del Corriere della Sera a Milán, Italia, el 27 de octubre. La tesis Siri fue ascendida por primera vez por Gary Giuffre en 4 cuotas llamado Exilio del Papa Electo. En ese momento, se teoriza que Siri fue elegido papa en el año 1958, 1963 y en los 2 conclaves de 1978.
Giuffre alega que esto se le fue revelado por el propio Siri en Roma en junio de 1988 a un sacerdote tradicional de Vietnam, y como anteriormente se dijo, no solo el cardenal Siri fue elegido en los conclaves de 1963 y los dos de 1978, sino que también ganó después de la muerte de Pío XII y que fue elegido papa el 26 de octubre de 1958, eligiendo el nombre de Gregorio XVII. Solo Dios sabe si estas teorías son ciertas, solo Dios sabe si en verdad Giuseppe Siri fue un papa exiliado, solo Dios sabe si hay cardenales, obispos, sacerdotes e incluso un papa ocultos. Pero si algo es cierto es que Cristo nunca abandonará a su única iglesia. La Iglesia Católica, paz y bien.